28 minutos, el miércoles, Arias, es el miércoles. Iván, se cayó la cédula, Iván. Es el miércoles, vamos al orden. El presidente ayer anteayer, cuando se envió el plan de reforma, el proyecto de reforma al Senado, que ya hay una comisión bicameral, hay mucha gente que está ahí, y eso es lo correcto, eso facilita las cosas, una comisión bicameral en un proyecto de reforma constitucional. Pero ha generado preocupaciones, controversia, extrañeza el hecho del procurador. El presidente ha insistido mucho, ha habido una enorme discusión y es parte de la discusión ahora también del presidente Abinader, el presidente Fernández, lo relativo al procurador, si es inamovible, no, que bueno, eso es, desde el principio se habló de esto, el desastre con Danilo haber colocado a Jean Alain ahí, el ascenso de Miriam Germán, la particularidad de jueza suprema procuradora, a sustituir al que la agredió directamente en el Consejo de la Magistratura. Y bueno, ahí se habló un Ministerio Público Independiente y bueno, yo siempre he entendido que Miriam Germán no se le puede dar orden por teléfono. Entonces, esa es la discusión. Abinader dice, tenemos que reforzar esa independencia. Somete un proyecto de reforma. Plantea que lo elija el Consejo de la Magistratura y la exclusión del procurador de ese órgano. En eso ha habido un amplio consenso con relación a excluir, una demanda vieja, excluir al procurador de allí. Pero cuando se habla de independencia, las garantías para que pueda el procurador actuar sin presión política, sin intervención ninguna, se habla de 4 años, una inamovilidad por 4 años para que no esté sujeto al vaivén político, a los intereses de un presidente, al capricho en algún momento de un presidente. Y bueno, el planteamiento tiene cierta lógica con relación a un ejercicio de 4 años. Pero cuando el presidente somete de 2, entonces te cae todo el argumento. ¿Y entonces? Entonces se cae todo. Porque si a mitad de periodo lo van a ponderar el mismo presidente, que pudiera estar inconforme con algún tipo de actitud, o el Consejo de la Magistratura, que está conformado por políticos y jueces. Los jueces podrían estar molestos. Algún político que el procurador le haya pisado un callo. Uh-huh. Porque cuando hace 4 años, bueno, pueden estar molestos y lo quitaron, no renovaron sus votos, digamos, pero bueno, pasaron los 4 años, pero no a mitad de mandato. Porque a mitad de mandato es un problema, quizás haya casos en desarrollo importantes y un procurador no puede tener esos miedos, estar sujeto, el procurador ejerce ante la Suprema Corte de Justicia, y suponiendo que haya casos allí, 2 de la Suprema Corte de Justicia forman parte del Consejo de la Magistratura, incluido su presidente. Imagínense que tengan conflictos. En el pasado hemos visto en algún momento que el presidente de la Suprema y procurador han tenido, ¿no?, un carteo, ¿no? Son los jueces los culpables, ¿no?, con el Ministerio Público, que no instrumentan bien los expedientes, que un digo me parece, allá lo dije, lo quité, o los jueces que son corruptos, que dio un fallo que no merecía al juez, que tenemos que sobreprobar en los casos de corrupción, y se dan esos conflictos. Entonces, presidente, yo no sé qué pasó, pero parte del argumento se cae, y yo suscribo, o suscribía, porque ahora es a 2, parte de los argumentos, pero ahora no, porque entonces eso es ni chicha ni limonada. ¿Cómo? O sea, o es una cosa o es la otra. O se elige como está ahora, que Andy hizo la tarea, y casi en todas partes del mundo el presidente, Andy Warren, un artículo en el periódico El Caribe,
o se elige así, o se manda a ratificación del Senado, como se hace en otros lugares, y como hacemos aquí con los embajadores. Lo que pasa es que aquí es muy difícil que el Senado de la República, que siempre el presidente tiene ventajas por la forma de elección en la República Dominicana, pero el Senado tiene que validar a los embajadores. Se manda y tienen que hacer, se supone, ¿verdad? En democracia, el espíritu del legislador, como se dice, es que un Senado, como ocurre en los Estados Unidos, aunque a veces para molestar, un Senado hace las indagaciones, hace las preguntas, a ver si el propuesto por el presidente tiene las competencias. Entonces, ese es un esquema. Podría haberse hecho ese esquema de mandarlo al Senado o al Consejo de la Magistratura, pero por 4 años, para avalar lo que ha planteado el presidente Abinader durante todo este tiempo. Pero a la mitad no, yo no sé, el presidente hizo consultas con juristas, el presidente y su equipo. Y no sé de quién habría sido la idea, cómo habrían convencido al presidente de que sea a 2 años, de que sea a la mitad. Porque que no da. Lo primero que hay una parte de juristas con argumentos importantes que dice, eso no debe salir del ámbito del presidente de la República. El presidente debe nombrar al procurador. Se citan ejemplos en el área de procuradores que se creen, deja la granada, Julián, que eso es de mal gusto, de procuradores que se creen por encima de los del voto popular, de los políticos. Y en eso ha habido una campaña de mucho tiempo de desacreditar a todos los políticos. Nosotros, los empresarios, sociedad civil, somos más serios que los políticos y se ha hecho todo un relato con relación a eso. Y se va contra los políticos. Entonces hemos tenido procuradores en el área que, bueno, han subvertido países. Aquí hubo un ejemplo, aunque no era por un ejercicio libre, sino de manipulación con el presidente, que combinados, Danilo y Jean Alain generaron muchísimas situaciones. Pero había cierta lógica en lo que planteaba el presidente Abinader. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero tenía una lógica el planteamiento. Pero ahora se queda a la mitad, porque parecería que es peor. Parecería que es peor. Porque un presidente nombra a un ministro, nombra a un procurador, y se supone que hasta el fin de mandato. Hay casos a 2 años de ratificaciones. Podría alegarse en favor de esa idea de que en el caso del gobernador del Banco Central hay otros que son ratificados a los 2 años. Pero si no tenemos ratificación y es de remoción libre, y casi siempre han estado los 4 años, si lo vamos a someter a otro esquema para supuestamente sacarlo de la voluntad política de algún presidente que se vuelva loco o que actúe con malicia política, si intentamos sacarlo de ahí, no podemos meterlo a ratificación donde el mismo presidente intervendría y esos elementos políticos. O fu o fa, presidente. ¿Me entiendes? Es como si se hubiese hecho también una media con lo del Consejo del Ministerio Público. Hubo objeción y el presidente retiró lo del Ministerio Público. Bien, ya lo retiró. Pero con el procurador usted lo mantiene o lo retira, pero no lo deja a la mitad. Porque ahora sí la cosa es difícil, porque se caen argumentos para cambiarlo. O sea, gente que estaba puesto sí encuentra mayor terreno para oponerse. Y gente que pudo estar convencida, entonces dice, espérate, porque me saca la alfombra. ¿Qué es lo que es esto ahora? ¿Cómo argumentar en favor de esto? Entonces, es difícil eso. Es difícil. Ya se mandó, se supone que desde la presidencia y desde la consultoría jurídica habrá explicación, habrá argumentos
en favor de esto, que no lo he escuchado, pero supone que habrá argumentos para tratar de convencer no solo a legisladores, sino también al país, comunidades juristas y al país en sentido general, porque una reforma, aunque no sea esta como la del 10, pero es un pacto, se supone que se trabaja un consenso para la legitimación social, política de una reforma. Eso es lo lógico. Entonces, si se están haciendo algunos cambios, se está desdibujando todo esto, uno podría concluir al final, presidente, de esa vaina así. Esa vaina así, presidente. Además, he sostenido desde el principio que no hay una necesidad real de una reforma constitucional. Eso lo he dicho desde el principio. Ya metidos en reforma uno tiene algún planteamiento, pero he dicho desde el principio, lo he sostenido, y mucho menos cuando hay 12 reformas, y siempre he colocado la fiscal, seguridad social y otras, y la laboral, que tenemos años en eso. Si están esas que son imprescindibles para seguir adelante, hay que buscar dinero, no dar dinero. Entonces, ¿por qué rayos metemos la constitucional primero? Que escribí, que es una enorme piedra en el camino de las necesarias reformas. Si colocas la constitucional primero, donde hay tantas contradicciones, sobre todo de tipo político, entonces vas a encontrar una situación incómoda, enorme, desde el principio para poder viabilizar las otras. Y concluyo diciendo que tengo la pesada impresión de que la fiscal parece que no va a llegar. Esa será materia de otro comentario. Pero bueno, Cristian...